Muy bien, bienvenidos otra vez a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En esta ocasión vamos a estar completando la práctica que yo les dejé a ustedes de preparación para el primer examen parcial. Vamos a estar realizando el ejercicio número 4 y el número 5, comenzando con el número 4, que es el que ya tenemos acá preparado. En el ejercicio 4 nos presentan este circuito donde tenemos tres fuentes independientes, dos fuentes controladas y tres resistencias, y se nos pide calcular la potencia absorbida por la resistencia de 100 ohms, que es esta que está acá. En este circuito tenemos una fuente de tensión controlada por corriente, ¿verdad? Donde nos dicen que la corriente IX que controla esta fuente es la corriente que circula por este ramal de acá. Y tenemos una fuente de corriente controlada por tensión, donde la variable que controla la fuente es VY, y VY es la tensión en esta resistencia de acá. ¿Ok? Para poder calcular la potencia en la resistencia de 100 ohms, nosotros necesitamos calcular eventualmente su tensión, llamémosla Vx, o eventualmente su corriente, llamémosla Ix, o también podemos calcular las dos. Si nosotros pudiéramos calcular esas variables, podríamos encontrar cuál es la potencia que disipa la resistencia de 100 ohms. Ahora, para poder resolver el circuito tenemos que empezar a buscar qué variables eventualmente nosotros ya conocemos en ese circuito. Vean, por ejemplo, que la tensión VY, que es la tensión que controla esta fuente de corriente, no la conocemos en este momento porque no conocemos qué corriente fluye por esa resistencia. Ahora, la corriente IY, que es la que controla esta fuente, esa corriente nos dicen que está acá, y esta corriente sí la podemos encontrar de una vez, porque vean que la corriente IY es la corriente que fluye por este ramal que tenemos acá. En ese ramal es donde también está conectada la fuente independiente de corriente de 1 ampere. Es decir, esta fuente de corriente me define el valor de la corriente que está fluyendo por todo el ramal donde ella está conectada. En cuenta, nos está definiendo cuánto vale la corriente IY. Esta corriente IY tiene que ser igual a la corriente que entrega la fuente independiente, es decir, IY tiene que valer 1 ampere. Entonces vamos a anotar eso. Entonces ya nosotros sabemos que la corriente IY tiene que llevar la misma magnitud y la misma dirección que la corriente que está entregando esta fuente de 1 ampere. Por tanto, IY vale 1 ampere.
Ahora que conocemos Y, ya sabemos cuánta es la tensión que está entregando esta fuente controlada, porque esta fuente controlada depende de Y. Como Y vale 1 ampere, esta fuente tiene que entregar 20 veces Y, o sea 20 volts. De tal forma que conociendo esta tensión y conociendo esta otra, porque esta es una fuente independiente de 5 volts, ya podríamos calcular usando esta malla, la malla que tenemos acá a la izquierda, podríamos calcular el valor de VY. ¿Cómo? Podemos utilizar ley de tensiones de Kirchhoff para despejar el valor de VY. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 1, que es esa de la izquierda, y vamos a despejar VY. Malla 1 la voy a recorrer en este sentido, por lo que entonces vamos a tener más 5 menos 20 Y más VY igual a 0. Despejamos para VY. VY sería igual a 20 Y menos 5, o sea 20 por 1, Y vale 1, menos 5, nos da entonces que VY es una tensión de 15 volts. Ya conocemos entonces cuál es la tensión VY. Ahora, la tensión VY nos permite dos cosas. Nos permite conocer esta corriente, la magnitud de esta corriente que está entregando esta fuente controlada, y nos permite también calcular la corriente que fluye por esa resistencia de 50 ohms, que le voy a llamar, digamos, VA, la corriente IA. Entonces voy a calcular el valor de esa corriente IA aplicando ley de Ohm a esa resistencia de 50 ohms. Entonces, aplicando ley de Ohm, la corriente IA vendría siendo VY sobre 50, o sea, la corriente IA vendría siendo 3 décimos de ampere. Bien. Ahora, con esta información, ¿qué más puedo yo calcular en este circuito? Vean que ya conozco la corriente Y, ya conozco la corriente que está entregando esta fuente controlada. Eventualmente también podría calcular la corriente que está fluyendo por esta resistencia de 50 ohms si yo aplico ley de corriente de Kirchhoff a este nodo que está aquí abajo. Entonces llamémosle a ese nodo el nodo A, y a la corriente que fluye por la resistencia de 50 ohms yo le voy a llamar IB. Entonces voy a aplicar ley de corriente de Kirchhoff al nodo A para encontrar IB. Y voy a tener entonces esa ecuación. IB ingresa, es negativa, y Y sale,
la corriente VY quintos también sale y eso me tiene que sumar 0. Y voy a despejar para IB. Tengo que IY es 1, VY son 15 volt, por lo tanto voy a tener esa expresión de allá. Por lo tanto, la corriente IB sería una corriente de 4 amperes. ¿Ok? ¿Qué más puedo calcular con esa corriente IB? Podría calcular la tensión en la resistencia de 50 ohms, ¿verdad? Y ahora que conozco la corriente IB, esa tensión VB de 50 volts, perdón, de 50 ohms, aparecería también en la fuente independiente de 1 ampere, ¿verdad? Porque están conectadas en paralelo. Entonces, si yo aplico ley de Ohm, voy a tener que VB es 50 veces IB. O sea, 50 por 4 amperes. Y encuentro entonces que VB es de 200 volts. Bien. ¿Qué otra cosa puedo calcular? Vean que aquí en este nodo, en el nodo superior, yo tengo la corriente de 1 ampere que ingresa, la corriente de 4 amperes que ingresa. Eventualmente podría calcular cuánta corriente sale por este cable de acá, si yo aplico ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces a este nodo de arriba le voy a llamar el nodo F y vamos a encontrar entonces la corriente que baja a la cual yo le voy a llamar IW. Entonces tendría que menos 1 menos 4 más IW tiene que dar 0 con lo cual obtengo que la corriente IW tiene que ser una corriente de 5 amperes. Bien, ahora ya puedo acercarme un poco más a la resistencia de 100 ohms, porque vean que ya en este nodo de acá conozco la corriente IB que sale, tengo la corriente IW que ingresa y ya podría encontrar el valor de la corriente IX. Entonces a este nodo le voy a llamar el nodo N y voy a aplicar el LSK para encontrar la corriente IX. El nodo F tendría menos IX menos IW más IB es igual a 0, despejo para IX me quedaría IB menos IW
Ya conozco ambas. IB me había dado 4 amperes. La IW me dio 5. Por lo que entonces la corriente IX me da de menos 1 amperes. Vean que me da negativo. Por lo tanto, la dirección que yo asumí inicialmente para IX es la opuesta. Igual pueden cambiarla en el diagrama, pueden darle vuelta a la corriente IX, cambian la polaridad de VX, ¿verdad? Y manejan la corriente positiva, o eventualmente la mantienen negativa y mantenemos la polaridad de VX como está indicada acá y la dirección de IX como está indicada. Yo lo voy a mantener negativo. Vean que entonces ya con la corriente IX y conociendo la resistencia de 100 ohms, podría calcular la potencia. Podría calcular primero la tensión VX y después la potencia. Entonces voy a usar ley de Ohm y tendría que Vx es 100 veces Ix y me da una tensión negativa, obviamente, de menos 100 volts. Ya sabemos que la polaridad de la tensión Vx tiene que ser la contraria, puesto que la dirección de Ix tiene que ser la contraria también. Entonces ya tengo tensión, tengo corriente y ahora sí podemos calcular potencia. Para calcular la potencia, voy a volver a dibujar la resistencia del elemento. Y voy a colocar su tensión y su corriente en magnitudes positivas con la polaridad y con la dirección correcta. Por esta resistencia de 100 ohms, fluye una corriente de 1 ampere en esta dirección, que es la dirección real de la corriente IX, y aparece una tensión Vx de 100 volts. Ahora sí la coloco positiva porque ya ahora sí le estoy dando la polaridad correcta a esa tensión. Entonces noten que la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial, por lo tanto, como era de esperarse, este resistor está absorbiendo energía del circuito. Si ella absorbe energía del circuito, pues entonces va a tener un valor de potencia positivo, ¿verdad? Y ya ahora puedo calcular P. Sería Vx por Ix. Vx es 100 volts, Ix es 1 ampere, multiplicadas. Me da entonces una potencia absorbida de 100 watts. Y esa sería entonces la respuesta al problema solicitado. Vean que pues calculamos algunas cosas que al final nosotros no requerimos para encontrar P, pero es una forma de ir sacando pues todas las variables del circuito a partir de los datos que tenemos. No siempre nosotros podemos saber qué valores vamos a ocupar, qué valores no vamos a ocupar,
pero la idea es entonces irnos moviendo a través del circuito, tratando de llegar a las magnitudes y a las variables que nosotros andamos buscando. En este caso, la tensión y la corriente en la resistencia de 100 ohms. Bien, entonces este sería el problema número 4 de la práctica, y en un momento vamos a resolver el problema número 5. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con el ejercicio 5, en el cual se nos presenta este circuito que tenemos acá, y en la parte A nos piden encontrar la resistencia equivalente que nosotros veríamos hacia la derecha de los nodos A y B. Es decir, nos piden encontrar cuál es la resistencia equivalente de aquí hacia esta parte del circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a reducir toda esta red eléctrica que tenemos de este lado. Cuando nosotros observamos esta red, vemos que hay varias relaciones entre las resistencias que podemos reducir directamente. Por ejemplo, vean que estas dos resistencias de 6R, que tienen valor 6R, están conectadas al mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. ¿Verdad? Luego, vemos también que estas dos resistencias, cuyo valor también es 6R, también se encuentran conectadas en paralelo. Están conectadas al mismo par de nodos. Evidentemente, esta resistencia de 6 ohms forma parte de la red que nosotros tenemos que reducir. Está hacia la derecha de los nodos A y B, por lo tanto, forma parte de nuestra red que tenemos que reducir. Entonces, esta también está en paralelo. A esta yo le voy a llamar R equivalente 1 y a esta R equivalente 2. Van a tener el mismo valor, puesto que ambas implican el paralelo de dos resistencias cuya magnitud es 6R. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego, el hecho de que nosotros no conozcamos el valor de R no implica que nosotros no podamos reducir las cantidades, simplemente consideramos a R como una variable y la vamos sustituyendo incluso en las fórmulas. Entonces, por ejemplo, el paralelo de esas dos va a ser la suma de los inversos, o la suma de los recíprocos, ¿verdad? Que es 1 entre 6R más 1 entre 6R. Le tendríamos que aplicar el recíproco al resultado. O sea, 1 sobre 6R más 1 sobre 6R es 2 sobre 6R. O sea, 1 sobre 3R a la menos 1 por lo tanto el equivalente de esas resistencias vendría siendo 3R. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar únicamente esta parte del circuito, que es la que estamos reduciendo, y voy a incorporar esas reducciones.
entonces voy a tener que esta vale 3R, esta vale R, estas valen R. Esta que está acá es el paralelo de estas dos, o sea, R equivalente 2, que son 3R, y esta que está acá era el paralelo de estas dos que están acá. O sea, R equivalente 1. Y andamos buscando la resistencia equivalente vista desde estos nodos de acá hacia la derecha. Bien, entonces este es el circuito que nos queda después de reducir esos paralelos. Y vean que aquí pues ya no hay ninguna relación serio paralelo entre las resistencias, por lo tanto tenemos que aplicar algo más. Ese algo más es casi siempre una transformación delta estrella. Entonces tenemos que buscar una configuración delta o una configuración estrella que nos pueda ayudar a reducir este circuito aún más. Aquí la más evidente es esta formación en estrella que nosotros vemos en el centro, que tiene la ventaja de tener todos los valores resistivos iguales, en este caso R. Por lo que entonces yo voy a tomar esa estrella al centro y la voy a transformar en una delta para intentar reducir el circuito. Entonces la delta me quedaría más o menos ubicada de esta forma. Esta vendría siendo RA, RB y RC. Como todas las resistencias de la estrella original son iguales, son R, estas tres resistencias pues van a tener también el mismo valor. Por lo tanto, las fórmulas de cálculo se nos reducen bastante. ¿Cuál sería la forma de calcularlas? Bueno, todas las tres resistencias van a ser iguales. El numerador en las fórmulas de transformación de estrella a delta implicaba el producto de las resistencias originales en pares, ¿verdad? Entonces en este caso sería R por R más R por R más R por R, ¿verdad? Y como ahora las resistencias de la estrella son las mismas, no importa a cuál de ellas yo utilice para dividir, el resultado tiene que ser el mismo. Voy a dividir entre cualquiera de ellas, que es R. Muy bien, entonces voy a obtener, esto sería R cuadrado más R cuadrado más R cuadrado dividido entre R. Esto es igual a 3R cuadrado entre R, cancelo una R, y obtengo que la resistencia, cada una de estas resistencias tiene un valor de 3R. Ok, entonces ahora vuelvo a dibujar el circuito y actualizo los valores y incorporo la transformación de estrella a delta, perdón.
y lo que voy a obtener es entonces este circuito que tenemos acá, en el cual vean que ahora más bien obtengo tres parejas de resistencias en paralelo. Esos tres grupos son entonces resistencias cuyo valor es 3R y que están entonces conectadas en paralelo y las puedo reducir fácilmente. Por lo que entonces a esta la voy a llamar R equivalente 3, R equivalente 4 y R equivalente 5. Ellas tres van a tener el mismo valor. ¿Y cuál sería ese valor? Sería igual el recíproco de la suma de los recíprocos. Esto vendría siendo me vendría dando 3 R medios. Por lo que entonces actualizo el circuito e incorporo los nuevos valores. Esta resistencia sería serían las 3 de 3 R medios, pero ahora en este circuito, siempre buscando la resistencia equivalente en esta dirección, esas dos resistencias me van a quedar conectadas en serie. Y el resultado me va a quedar en paralelo con esta otra resistencia en 3 R medios. Y me va a quedar que la resistencia equivalente de estas dos es igual a 3R. Bien, finalmente, actualizando el diagrama, voy a obtener este que está acá. Y la resistencia equivalente vista hacia la derecha de los nodos A y B será el paralelo de esas dos resistencias que tenemos ahí.
Y vean que al final vamos a demostrar que efectivamente la R equivalente de toda esa red que tenemos a la derecha de los nodos A y B equivale a una resistencia cuyo valor es R. Entonces, de esta forma estamos demostrando lo que nos solicitaron en la parte A. Ustedes también pudieron haber transformado esta estrella inicialmente en delta y les hubiera quedado un paralelo de 3 resistencias a ambos lados con valor 6R. Tal vez se hubieran ahorrado un paso quizás, pero si no la vieron, pues seguimos estos pasos que están acá y resolvemos primero estos dos paralelos como hicimos nosotros, que ciertamente nos agrega un paso más, pero el desarrollo queda bastante más sencillo, más claro. Bien, entonces ahora esa sería la parte A, vamos a hacer la parte B en un momento. Muy bien, entonces ahora en la parte B se nos pide encontrar los valores de K, que K es la ganancia, la fuente de corriente controlada, que nosotros requerimos para que la tensión entre las terminales A y B se mantenga entre los valores 2,1 volts y 5,5 volts. Evidentemente yo reemplacé toda la red que teníamos a la derecha de los nodos AB por la resistencia equivalente, que es R. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más fácil trabajar con un circuito equivalente reducido que con el circuito equivalente grande que teníamos en ese momento. Y luego nos dicen que tenemos que considerar R como una resistencia de 1. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Vean que la tensión entre las terminales A y B es la tensión que nosotros vemos entre estos nodos que está acá. Podemos llamarlo VAB. Esa tensión VAB es la tensión que aparece en la resistencia R, que ya sabemos que vale 1 ohm. Es la misma tensión que yo vería en la resistencia de 2 ohms porque están en paralelo, y es la misma tensión que yo vería en la fuente. La fuente de corriente depende de la variable Ix y depende de la ganancia K. La ganancia K no la conocemos, pero la corriente Ix me dicen que es la corriente que fluye a través de esta parte a la izquierda del circuito. Estas dos secciones ya nosotros sabemos son independientes, de tal manera que lo que primero podemos hacer es calcular la corriente Ix a partir de esa malla que tenemos a la izquierda, para después venirnos a buscar la ganancia K en la parte derecha del circuito. Entonces vamos a comenzar calculando Ix. Ix en esta malla de acá la podemos calcular utilizando ley de tensiones de Kirchhoff. La dirección de la corriente Ix ya la tenemos. Voy a marcar las tensiones en las resistencias, a las que voy a llamar V1 y V2, y entonces vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que menos 9 más V1 más V2 es igual a 0. V1 más V2 es igual a 9.
V1 sería 2IX, ¿verdad? Aplicando ley de Ohm. V2 sería 10IX, eso es igual a 9. Por lo tanto, la corriente IX nos da de 3/4 de ampere. Eso sería entonces el resultado de la malla 1. Bien, entonces con esta corriente ya tenemos la variable X en la parte de la derecha. Y andamos buscando una expresión para la tensión VAB, en este caso. Como yo sé que VAB es la tensión que aparece en estas dos resistencias, porque ambas están conectadas en paralelo y tienen la misma tensión, yo puedo eventualmente resolver ese paralelo y seguir observando VAB. Ahora, la fuente de corriente sería una fuente (3K²), ¿verdad? Ya reemplacé la IX acá, me quedo únicamente en función de K. VAB continúa existiendo en la tensión de la resistencia, y esta resistencia sería el equivalente de aquellas dos. La que le voy a llamar R equivalente a, donde R equivalente a es igual a eso, o sea, sería una resistencia equivalente de 2/3 de ohm. Bien, entonces, como acá me están pidiendo valores de K para ciertos valores de tensión entre los nodos A y B, lo ideal es escribir una expresión para VAB que me quede en función de K, de tal manera que yo pueda sustituir luego los valores extremos de VAB que me están indicando para ver qué valores de K se relacionan con cada uno de ellos. Entonces, yo tengo que por esa trayectoria cerrada va a circular la corriente I0. I0 es igual a 3K², ¿verdad? Por lo que entonces yo ahí puedo aplicar ley de Ohm en la resistencia para encontrar VAB. VAB en este caso vendría siendo la R equivalente a por la corriente I0 es decir, 2/3 multiplicado por I0, que I0 es 3K², ¿verdad? Simplifico. Y obtengo que VAB, la tensión que yo veo entre las terminales A y B, viene dada por K medios.
¿Ok? Ahora bien, ¿qué valores de K yo necesito para que la tensión VAB no varíe más abajo de 2,1 volts o más hacia arriba de 5,5 volts? Para encontrarlo yo necesito evaluar cada uno de esos puntos en esta expresión para poder encontrar los valores de K que le corresponden a cada uno. Entonces, el valor de K mínimo que yo voy a ocupar ahí corresponde al valor de VA mínimo, que me dicen allá que es de 2,5 volts, 2,1 volts, de tal forma que yo puedo venir a sustituir a la expresión que acabo de encontrar y despejo para el valor de K. El valor mínimo entonces de K, vean que vendría siendo de 4,2. Aquí no hay unidades porque es una ganancia. Las ganancias son adimensionales, no tienen unidades. Por lo que entonces ya tendría ahí quién es K mínimo. Y el valor de K máximo yo lo obtengo sustituyendo el valor de VA máximo. Por lo que entonces si yo tengo que VAB es K medios, yo voy a obtener que 5,5 volts, que es el valor máximo que me dan allá, es K medios, y el valor de K máximo sería de 11. De tal forma que para dar la respuesta a este ejercicio yo puedo indicar que la constante K tiene que ser un valor que pertenezca al intervalo formado por estos dos valores o delimitado por estos dos valores. Es decir, cualquier valor de K en este intervalo, desde 4,2 hasta 11, va a permitirme a mí tener una tensión VAB en este circuito que no va a variar por debajo, o que no va a ser menor a 2,1 volts ni mayor a 5,5 volts, que es lo que el problema me está pidiendo. Entonces vean que cuando a uno nos hablan de condiciones máximas y mínimas, la idea es encontrar una expresión para la cantidad que nos están pidiendo que esté en función precisamente de ese parámetro que me solicitan y que es el que va a controlar esos niveles de tensión o de corriente en la variable que me estén indicando en el problema. En este caso, VAB depende de K, por lo tanto yo tengo que encontrar los valores de K que me garantizan que esa variable de salida VAB va a quedar definida dentro de este rango que tenemos acá. Esta sería entonces la parte B del problema 5, con lo cual entonces estaríamos terminando la práctica de examen
y yo les voy a dejar también la solución PDF en la plataforma para que ustedes también la comparen o la vean con más calma. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos por el momento. Muchas gracias.